hoy es nuestro último día para hacer estas primeras sesiones, entonces, bueno, tenemos también muchas ganas de volver y hacer nuestro tiempo de oración, como solemos hacer normalmente, pero vamos a aprovechar esta oportunidad hoy para cerrar ese tema. Os pongo un poco de modo de repaso lo que hemos visto en estas sesiones. Primeramente hemos hablado de lo que realmente es una iglesia y también lo que no es una iglesia. Y entonces era sumamente importante para nosotros formar una base, entender bíblicamente lo que es una iglesia, porque hoy en día pues hay mucha confusión, mucha gente tiene ideas diferentes en cuanto a lo que es una iglesia. Luego después hablamos de lo que es una iglesia bautista. Si recordáis, hablamos de varios puntos que son fundamentales dentro de lo que es el pensamiento de una iglesia bautista. Y también, si no recordáis lo que vimos allí, os animo a volver a repasar esa sesión. Luego hablamos de cómo es nuestra iglesia y empezamos a mirar específicamente en nuestra iglesia las posturas que nosotros tomamos como iglesia y abrimos este tema. Es un tema que en cualquier momento, cualquier persona en la iglesia que está asistiendo o incluso una persona que es miembro de la iglesia, si tiene preguntas, dudas, podemos hablar de estos y aclarar por qué creemos lo que creemos. Y finalmente, bueno, en la última sesión, que fue hace 2 semanas, hablamos de qué significa pertenecer a una iglesia, porque es un compromiso pertenecer a una iglesia. Y un poco más quiero desarrollar ese pensamiento hoy en ese último tema que es ¿qué es una iglesia sana? Vamos a comenzar hoy con un pasaje y tengo deberes. Vale, empecé a hacer deberes después, vamos a hacerlo durante. Bien, quiero que leáis este pasaje y buscar adjetivos o por lo menos descripciones de la iglesia, ¿vale? Tomad un momento, en el papel podéis apuntar algunas palabras que notáis. También puedes tener. Ah, mira, ahí tienes. Bien, ¿ya tenéis contestaciones? Bien, pues vamos a ver lo que habéis encontrado. ¿Qué palabras habéis marcado como adjetivos o descripciones de la iglesia? Santa, bien. ¿Qué más? Gloriosa, purificada, sin mancha, bien lavada. Bueno, bien. A ver, yo he marcado así estas 4, santificada, purificada, gloriosa, santa, pero por supuesto tenemos sin mancha 2 veces, que no tuviese mancha, sin mancha, no tiene arruga, nadie ha dicho nada de arrugas. Bueno, os pregunto, cuando hablamos de la iglesia y hablamos de la iglesia santa, purificada, gloriosa, ¿es lo que nosotros vemos en la iglesia local? ¿A qué no? Si nosotros consideramos, y una vez más, eso es importante entender que, bueno, hablamos de la iglesia local, hablamos de la iglesia invisible, la iglesia universal, si recordáis estos términos, pero cuando empezamos por aquí y leemos esa descripción, es posible que miremos esto y digamos, pues esa no es ni esta iglesia ni ninguna iglesia que he conocido. Bueno, es importante entender primeramente de todo que aquí esta frase es importante en el 27, a fin de presentársela a sí mismo. ¿Estamos hablando de ahora, en el versículo 27? Estamos hablando de un momento futuro, ese momento en que la iglesia será presentada a su esposo ya
hablamos el otro día en el estudio de la escatología de lo que es la boda del Cordero. O sea, ese momento en que es como una gran fiesta de boda y entendemos que en este momento la iglesia será una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Bien, eso entiendo que se cumplirá, es futuro. Pero, ¿realmente cuál es el plan de Dios? Si ese es el futuro para la iglesia, ¿cuál es el plan presente para la iglesia? Deberíamos ir en esa dirección. O sea, no es ninguna excusa decir, pero yo no conozco ninguna iglesia que sea pura, santa. Realmente deberíamos, ¿vale? Entonces empiezo por allí para introducir esta pregunta. Bueno, esa es la pregunta que acabo de hacer. ¿Es la iglesia visible una iglesia santificada, purificada, gloriosa, sin mancha ni arruga? Pero para hablar de una iglesia sana, ¿qué es una iglesia sana? Pues he puesto esta definición. Una iglesia sana no es una iglesia perfecta, ¿vale? Quiero que entendamos esto en primer lugar. No hay ninguna iglesia local perfecta. ¿Por qué? Porque no hay ninguna iglesia local que tenga miembros perfectos. Y si volvemos a nuestra definición de una iglesia no es un edificio, no es una organización, una iglesia es una congregación. Entonces, ¿somos nosotros perfectos? No. ¿Hay una iglesia perfecta? No. ¿Qué es una iglesia sana? Es una iglesia que sigue el modelo bíblico de una iglesia. ¿Bien? Eso es importante para enfatizar. Cuando hablamos de una iglesia sana, lo que realmente estamos hablando es de una iglesia que sigue el patrón bíblico, lo que Dios ha establecido para la iglesia. Y eso es lo que quiero comentar en esta sesión. Quiero hablar un poco sobre el modelo bíblico para una iglesia. Y para hacer esto, primeramente noto que en el Nuevo Testamento, cuando miramos las iglesias que vemos en el Nuevo Testamento, claro está que vemos ejemplos de iglesias que no son sanas. Ahora, ninguna iglesia que vemos en la Biblia es perfecta, ni la apostólica en Jerusalén era perfecta. ¿Recordáis la historia de Ananías y Zafira? Mira, un caso en que la iglesia alabó a Bernabé por la gran ofrenda que había dado. Lo hicieron de corazón. ¿Era correcto hacer esto? Fijaos en lo que había dicho Cristo. ¿Qué dijo Cristo de las ofrendas? Cuando das una ofrenda, ¿cómo das una ofrenda? Que no sepa, es que no me acuerdo nunca cuál es cuál. La derecha lo que hace, o la izquierda lo que hace, bueno, por un lado o por otro. Habla de tal, de hacerlo en secreto. Ahora, recuerdo que mi padre lo hacía con tanto secreto que yo de niño tenía unas ganas de ver lo que metía mi padre en esa cesta o el plato cuando pasaba, y mi padre me dijo, no, porque yo ahí quería abrirle la mano para ver lo que había dentro de la mano, porque él lo hacía con mucho, escondía todo lo que ponía ahí. Yo imaginaba que, bueno, igual es algo, a ver lo que hay ahí. Pero fíjate, la iglesia en Jerusalén desatendió esa instrucción de Jesús, y cuando Bernabé dio su ofrenda, la iglesia dice, mira lo que ha dado Bernabé. Y por lo tanto, se levanta Ananías y dice, pues yo también quiero destacar, y también da su ofrenda. ¿Es una iglesia perfecta? No, no. Ahora, vemos varias iglesias que claramente son ejemplos de una iglesia no sana, y vamos a hacer referencia a estas iglesias. Corinto, ¿qué vamos a decir de Corinto? No es que no sea una iglesia de creyentes, pero la iglesia en Corinto era una iglesia que no era muy sana, y realmente la primera carta a los Corintios es un tema tras otro, tras otro, tras otro, para intentar ayudar a esta iglesia a mover hacia un modelo bíblico para la iglesia. La iglesia en Éfeso, estamos hablando de Éfeso en 1 Timoteo, y también vemos en Apocalipsis que no siempre es una iglesia sana. Realmente hubo problemas. Pérgamo, Tiatira
Estas tres iglesias las tenemos en Apocalipsis, en los primeros capítulos ahí, pero también la iglesia de los judíos, donde escribe Santiago o Jacobo su epístola. También es una iglesia que podemos decir que no era precisamente sana. Así que lo que voy a hacer aquí es, voy a estar en los dos lados de la ecuación. Por un lado, vamos a hablar de lo que es una iglesia sana, y por otro lado, el contraste en el mismo punto, lo que es una iglesia no sana, una iglesia que no está cumpliendo con el modelo bíblico. Así que tengo 3 puntos aquí que vamos a ver. Primeramente, quiero hablar de la unidad en amor, de la unidad en amor. Entendemos, ¿no?, que es un tema importante la unidad de la iglesia, que la iglesia debería tener esa cohesión, de esta unidad dentro de sí, en que vamos unidos con el mismo propósito para servir al mismo Señor. Esto de Filipenses 1:27, Pablo dice estas palabras a la iglesia: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. Ese pensamiento de tienen el mismo espíritu, están unidos y están firmes en esta unidad. Luego dice, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Ese pensamiento de estar en la lucha, en el combate, unidos. Y bueno, no vamos a tomar el tiempo de ver otros textos, pero muchísimos otros textos hay que nos hablan de esta unidad. Pero he puesto aquí unidad en amor, porque también es otro tema que está. No solamente es una unidad forzosa en que, bueno, aquí no se permite compartir opiniones, por lo tanto estamos unidos porque te callas. No, aquí tenemos una unidad que está motivada por un amor sincero. He puesto este texto de 1 Tesalonicenses 4:9, dice, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios y os améis unos a otros. Debería reinar el amor en la iglesia de tal forma que tenemos una unidad. ¿Recordáis 1 Corintios 13, hablando del amor? Y es que el amor piensa lo mejor de los demás. El amor es paciente. Claro, todos son componentes de la unidad. La unidad muchas veces empieza a romperse porque personas empiezan a dudar de otros, a cuestionar sus motivaciones, a chismear sobre otras personas, pero todo eso es incompatible con el amor. El amor debería promover esta unidad. Bueno, ¿y qué vamos a decir en cuanto a textos, en cuanto a esto? Efesios 5:1 habla de andar en amor. Hebreos 13:1 también la importancia del amor. Primera de Pedro 3:8, Primera de Juan. Bueno, es un tema muy importante en Primera de Juan. El amor, que lo vemos una y otra vez, es realmente la marca del Hijo de Dios. Si Dios es amor, ¿cómo deben ser sus hijos? Amor. Ahora, he estado hablando de la parte positiva. Una iglesia que tiene unidad en amor. ¿Cuál es la parte negativa? ¿Cómo sería una iglesia que no es sana? Una iglesia donde hay ¿qué? Divisiones o parcialidad. Es la palabra que he puesto aquí, pero Luis, si quieres poner divisiones en tu papel, está bien la palabra divisiones. Sin divisiones. Bueno, recordamos la iglesia en la carta de Santiago. Santiago escribe y comenta una situación. Dice, entra una persona en la congregación y viene vestido con ropas pues muy caras. Y luego entra otro que viene con una ropa vieja, quizás, creo que la palabra en la Biblia es andrajosa, que siempre me ha gustado esa palabra, una palabra interesante, andrajosa. ¿Y qué hacía la iglesia? El que venía con la ropa importante, le ponían en un lugar de preferencia, y al que venía de esta forma, pues mira, lo dejaban ahí al lado
Y Santiago dice, esto no debe ser en la iglesia. Nunca debería existir ese tipo de parcialidad. Fíjate, Pablo dice a Timoteo en el capítulo 5, versículo 21 de la primera carta, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Eso es un punto muy importante y lo curioso es que todos tenemos la tendencia de empezar a hacer esto. Hay ciertas personas que nos caen mejor. Hay ciertas situaciones que fácilmente, hay personas que de alguna manera es fácil abrazarlas y otras personas que es más difícil. Y nos es muy fácil tener una situación en que empezamos a sentir esa parcialidad en la iglesia, esa deferencia hacia unos y crear estas divisiones. Esto estaba ocurriendo también en Corinto. En Corinto unos decían, yo soy de Pablo, y otros, yo soy de Cefas, de Pedro, y otros de Apolo. Y así la iglesia estaba dividida. Esa no es una iglesia sana. Lo que nosotros queremos tener, o sea, nuestra meta es tener una iglesia que experimente la unidad en amor, que realmente es el fruto de la salvación en Cristo. Primer punto es unidad en amor. Número 2 es perseverancia y pureza. ¿Qué es la perseverancia? Pues es la paciencia, es esa capacidad de continuar. Y obviamente podemos entender que una iglesia que no persevera, una iglesia que tira la toalla, una iglesia donde cada X años resulta que se han ido todos y han venido nuevos y no hay nadie que ha estado ahí 5, 10, 15 años. ¿Sabéis que hay iglesias así? Hay iglesias donde conforme van entrando parece que van saliendo. Y siempre hay gente nueva. Eso tampoco es una iglesia sana. Una iglesia sana es una iglesia donde hay perseverancia. El texto de 2 Tesalonicenses dice, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. La iglesia de Tesalónica estaba experimentando pues persecución y era fácil echarse para atrás y sin embargo el mensaje es, gloria a Dios, vosotros habéis perseverado, habéis tenido paciencia. Es parte del gran mensaje de Hebreos. En Hebreos, pues algunos de los judíos lo veían tan difícil seguir a Cristo que algunos estaban pensando que no merecía la pena. ¿Recordáis Hebreos 12? ¿Cómo empieza Hebreos 12? Por tanto, teniendo en derredor tan grande nube de testigos, ¿qué hacemos? Despojamos todo peso y el pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. El mensaje es, una iglesia sana está formada por cristianos que perseveran, que continúan fiel al Señor. Pero he dicho perseverancia y pureza. La pureza es importante, no es solo cuestión de aguantar, de continuar, sino continuar en pureza delante de Dios. Dice 1 Corintios 5:7, Pablo está aquí hablando de la situación en Corinto, y si recordamos, era una situación grave. Un hombre estaba conviviendo con la esposa de su padre, no era su madre, pero era la pareja de su padre, o la esposa de su padre. Y él, pues, la había tomado para su pareja. Y Pablo habla con esa situación y dice, mira, da vergüenza hablar de esto. Hasta los gentiles hablan de esto y dicen, qué mal está eso. Y sin embargo, parecía que la iglesia lo tomaba como casi mérito suyo. Que ellos, pues, aceptaban a todos. Ellos no tenían juicio para nadie. Y Pablo dice, deberíamos juzgar las situaciones. Hay situaciones que no deben estar en la vida de un creyente. Por lo tanto, tenemos este pensamiento. Pablo dice a los corintios, limpiaos, pues,
de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Todo esto está tomado de la preparación para la Pascua. Ellos echaban fuera la levadura de su casa y celebraban los panes sin levadura, esa imagen de la levadura como el pecado, como hipocresía y todo lo demás. Entonces Pablo usa la imagen y dice, porque nuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificada por nosotros. Ese pensamiento de deberíamos, si hemos sido rescatados por Cristo, ¿cómo vamos a vivir permitiendo que el pecado reine en nuestra vida? Por lo tanto, tenemos esa idea de perseverar, pero con pureza. Entonces, ¿cuál sería una iglesia no sana? Pues sería una iglesia donde hay situaciones claras de pecado no arrepentida y la iglesia no hace nada. La iglesia mira en la otra dirección, la iglesia ignora, la iglesia justifica y por lo tanto una iglesia no sana es una iglesia donde hay pecado que no está tratado para nada. Lo he puesto así, una iglesia que busca la pureza de doctrina y de práctica. Es curioso notar que en Apocalipsis 2, 14 y 15 tenemos aquí una iglesia que Dios le llama la atención porque han permitido la enseñanza de los que Dios dice que odia. Ahora, hay debates sobre esa enseñanza porque dice simplemente a los nicolaitas. Y decimos, ¿y quiénes son los nicolaitas? Y bueno, históricamente se puede investigar y se puede llegar a unas conclusiones posibles, pero la verdad no tenemos una idea clara de exactamente todo lo que creían estos. Pero lo que está claro es que Dios dice, hay personas que están enseñando cosas que yo odio. Y cuando la iglesia pues recibe, permite, abraza estos falsos maestros, eso es que es deshonra a Dios. Por lo tanto, una iglesia sana es una iglesia que busca la pureza de doctrina y también de práctica. Me llama la atención en Apocalipsis 2:20 que Dios llama la atención a la iglesia porque tenían a Jezabel enseñando. Ahora, Jezabel, si nosotros buscamos en la Biblia, encontramos que Jezabel es un personaje del Antiguo Testamento de los tiempos de Elías. Obviamente no es esta Jezabel, ella vivía siglos antes, pero es una imagen de una mujer que estaba enseñando en la iglesia. Y la mujer estaba enseñando falsa doctrina. Y Cristo llama la atención y dice, oye, ¿qué pasa con esa práctica de tener a esta mujer ahí? Nosotros hablamos un poco de lo que es el patrón bíblico del liderazgo en la iglesia. Lo vimos el otro día en 1 de Timoteo 2 y noto que es importante que para ser una iglesia sana, que tengamos no solamente pureza de doctrina, pero también pureza de práctica en lo que estamos haciendo. Debemos estar practicando lo que Dios nos manda en su palabra. Una vez más, ¿significa que pues entonces nadie peca? No, significa que pecamos, pero ¿qué hacemos cuando pecamos? ¿Qué hace un cristiano sano cuando peca? Arrepentido, pide perdón. Primeramente, perdón a Dios y en segundo lugar, también perdón a la persona contra quien ha pecado. Por lo tanto, ahí tenemos la doctrina bíblica de lo que es la confesión de pecados. La Biblia nunca enseña que tienes que venir a confesar tus pecados a una persona que nada tiene que ver con tu pecado. Pero la Biblia sí que enseña. Si tú has hablado mal de una persona, y Dios ha traído convicción sobre tu corazón, vale, confiesa tu pecado al Señor, pero también deberías ir a las personas que tú has contado eso y decirles, oye, yo te conté esto sobre esta persona y no era apropiado y pido perdón por lo que yo te he contado. No tendría que haberte contado eso. Eso es, qué práctico, ¿no? Pero qué importante practicar esto. Y si hay una persona que quiere pecar y que después que no me diga nadie nada, ¿qué hace la iglesia?
Según Mateo 18, la primera persona que ha visto este pecado, ese comportamiento de no arrepentimiento, va y habla uno con uno y confronta lo que es el pecado. Y si la persona arrepentida pide perdón, ha restaurado a un hermano. Pero si dice, y que no pasa nada, yo soy así, ¿qué hace? Si realmente está pecando este hermano, pues lleva a otra persona o dos personas más y ahí entre tres confrontan el pecado. Y si la persona continúa sin arrepentirse, ¿qué hace la iglesia? Dice Mateo 18 que le tiene por publicano y gentil. O sea, esa persona es excluida de la membresía de la iglesia. Esa persona ya no forma parte de la iglesia. ¿Por qué? Porque queremos una iglesia que puede perseverar con pureza. Por lo tanto, deberíamos tomar esto en serio. Deberíamos estar tratando con el pecado en la congregación para que seamos nosotros una iglesia sana. Bueno, en tercer lugar, una iglesia sana es una iglesia que experimenta crecimiento espiritual. En Efesios 4:16, Dios mediante la semana que viene llegaremos a este texto, dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Increíble texto, buen texto aquí. Ese pensamiento de que el cuerpo va nutriéndose, ayudándose de tal forma que recibe el crecimiento para ir edificándose. O sea, la iglesia va creciendo. Muchas veces cuando hablamos de crecimiento pensamos en el crecimiento numérico. Bien, esta semana ¿cuántos somos? A ver si la semana que viene somos más. A ver si podemos llenar todas las sillas de la iglesia. Pero, oye, eso no está mal, que vayamos creciendo en ese sentido. Está muy bien que otras personas conozcan al Señor. Está bien que una persona que ya conoce al Señor encuentre un sitio para estar así utilizando sus dones y creciéndose y conociendo mejor al Señor. Pero ese pensamiento es un crecimiento espiritual. Esa es la parte de una iglesia sana. ¿Qué es una iglesia que no es sana? Pues he puesto la palabra aquí, una iglesia sin estancamiento espiritual. Una iglesia que no está estancada espiritualmente. En Apocalipsis 3:2 leemos, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no me he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Llama la atención a esta iglesia que dice, hay cosas que están muriéndose, o sea, estáis en un proceso de morir. Realmente tenemos lo mismo en el 2:4, hablando de la iglesia de Éfeso. Habían abandonado su primer amor. Estaban haciendo todo correctamente, pero estaban estancados espiritualmente. Estaban haciendo moción de lo que era vida en la iglesia, pero realmente sin sentirlo en el corazón. Y realmente esto es lo que está pasando en la Odisea. La Odisea que dice, ojalá que fueses o calientes o fríos, pero sois tibios. O sea, no hay vida en la iglesia. Y eso es un gran peligro para nosotros. Cuanto más tiempo llevamos en el Señor, más grande es este peligro. De llegar al momento en que, sí, yo soy cristiano. Sí, yo voy a la iglesia. Sí. Otra semana más. No, yo no dejaría mi iglesia nunca. Es que no sabría qué hacer el domingo por la mañana si no fuera a la iglesia. Es que hay veces que personas viven de esta manera. Es un hábito de vida y, hombre, es un buen hábito de vida. Oye, mejor estar en la iglesia y estar bajo la predicación y expuesto a los hermanos. Pero cuidado, podemos
endurecernos justo en este contexto, que es un sitio bueno, podemos llegar a estancarnos de tal manera que venimos a la iglesia, pero como si no hubiéramos venido. Y eso no es el propósito de Dios. Esta no es una iglesia sana. Incluso, eso es un tema que hemos hablado y es tan importante que todos los días busquemos al Señor, abramos su palabra y oremos a Él. Pero una vez más, no sencillamente, bueno, porque tenemos hábito de hacerlo, sino porque de todos los días preparamos el corazón y decimos, Señor, voy a abrir tu palabra, hoy necesito que me hables. Hoy quiero que tú sigas instruyendo mi vida. Realmente es lo mismo. Y yo diría que ninguna iglesia empieza a morir en la iglesia. Es que realmente empieza en la vida privada. Cuando tu relación personal con el Señor empieza a morir, la iglesia estará muriendo detrás. Y es cuestión sencillamente de que esto sea generalmente verdad en la iglesia y tienes una iglesia que claramente no es sana. Bueno, termino con esta frase. Una iglesia sana es una congregación de cristianos sanos. ¿Tiene sentido? Al final, ¿qué es una iglesia? Es una congregación de personas que se han arrepentido de sus pecados y han puesto su fe en Cristo. Esta es la iglesia. Por lo tanto, ¿qué es una iglesia sana? Es una congregación sana. Y por lo tanto, quiero terminar estas clases con ese llamamiento para decir, hermanos, tenemos un deber muy grande. Queremos tener una iglesia sana, ¿verdad? Yo no sé de ningún cristiano que dice, no, yo quiero una iglesia media muerta. No, todos queremos una iglesia sana. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Pues primeramente, nosotros tenemos que buscar humillarnos y pensar en los demás, amar a los unos a los otros y así buscar esta unidad entre nosotros. Dices, no, hay personas que son un poco raras y no me hablan. Bueno, vale, esa persona no es sana. Pero tú que estás sano, vete y habla con esta persona. Invítele a comer un día. Siéntate, habla con esta persona. Fomenta la unidad. Igual la persona piensa que el primer día que te vio a ti, tú le miraste un poco raro y por eso guarda su distancia de ti. Pues abre el camino para poder tener esa unidad en amor. Oye, sigue buscando la pureza. Y justo en el momento que dices, es que no puedo más, pues persevera en el poder, la fuerza que da el Señor. Busca ser esa persona pura, tanto en doctrina como en práctica, delante de Dios. Y finalmente, sigue creciendo espiritualmente en tu vida. Sigue buscando al Señor para que tu vida sigue transformándose la imagen de Cristo. ¿Estás creciendo espiritualmente? ¿Qué estás haciendo para crecer espiritualmente en tu vida? Buena pregunta. Si queremos ser una iglesia sana, todos tenemos que tener eso como prioridad. ¿Estás tratando con el pecado y buscando poner en práctica lo que Dios te enseña por la palabra? Todos tenemos que vivir así. El arrepentimiento no es un momento raro en la vida del cristiano. Debe ser parte de su día a día. Notar lo que está mal en su vida y arrepentirse delante de Dios. Y finalmente, ¿estás pensando en los demás e invirtiendo en otros? Esos son los 3 puntos que hemos comentado hoy. La unidad en amor, la pureza y la perseverancia y el crecimiento espiritual. Mi oración es que Dios me ayude a ser un cristiano sano y que Dios nos ayude a tener una congregación sana para su gloria. Padre Santo, damos gracias por tu palabra, damos gracias por tu iglesia y pido, Señor, que en todo momento nos ayudes a mantenernos como una iglesia sana delante de ti y que tú seas glorificado en nuestras vidas por ese motivo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.